de sustitución en integrales indefinidas. Para ver esto, se deben haber topado ustedes con integrales de este tipo. Por ejemplo, que sea 2x más 1, por ejemplo, al cubo por dx. Se deben haber topado con integrales de este otro tipo, del seno, por ejemplo, de 2x más 3 por dx. Se deben haber topado, por ejemplo, con integrales, como ejemplos nada más, ¿no es cierto? Que sea, por ejemplo, aquí x por x al cuadrado más 1 elevado a la potencia 10 por dx. Y así pues hay un sinnúmero de funciones a las cuales uno quiere integrar. Sin embargo, con los métodos que se vio, o con lo único que nosotros vimos, con las fórmulas de integración y las propiedades, por ahora esto sería muy difícil. En el primer caso, obviamente, ¿qué tendríamos? Tendríamos que desarrollar este trinomio, bastante largo. Sabemos en este otro caso, por ejemplo, el integral del seno, pero no sabemos el integral del seno de 2x más 3, ¿no es cierto? Sabemos nosotros otra cosa, sabemos el integral de x a la alfa, ¿no es cierto? Esa fórmula sabemos, pero no sabemos de esto. Claro, una alternativa, ¿cuál sería? Desarrollar todo esto, pero nos sale sumamente largo. Y así habrá problemas, muchos de ejercicios, sumamente complejos, ¿no es cierto?, a primera vista, los cuales no tendría solución con ayuda solamente de eso. Entonces, por esa razón, se tiene aquí justamente el primer método que se les da ya como ayuda, ¿no es cierto?, para poder encontrar las antiderivadas, o dicho en otras palabras, para poder calcular las respectivas integrales indefinidas. Entonces, quiero darles lo siguiente. Le dice, sea, pongamos u igual a phi de x, que sea diferenciable pongámosle un intervalo x sub 0, x1. Sea la función f de u. Pongamos que esto sea definida en un intervalo, pongámosle u sub 0, u sub 1. ¿No es cierto? Y pongamos también, ¿cierto?, que la composición f de x existe. ¿No es cierto? Obviamente va a existir en el intervalo x sub 0, x1. ¿Cierto? Entonces se tiene lo siguiente, punto. Si f de u, ¿no es cierto?, es la antiderivada de f de u, pongámoslo aquí en este intervalo, u sub 0, u sub 1, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto aquí? ¿Qué significa que sea antiderivada? Por la misma definición, esto significa que f de u va a ser igual a f' de u, ¿no es cierto? O puesto de otra forma, ¿qué significa esto? Puesto de otra forma, esto significa que f de u por du va a ser igual a f de u más e. Esto es lo que vimos nosotros, ¿no es cierto? Pero aquí hay la siguiente condición, ¿cierto? Se cumple esto, pues, que es la antiderivada, ¿no es cierto? F es la antiderivada de f minúscula, se cumple con eso. Pero aquí tenemos algo más, ¿no es cierto? Entonces, con ayuda de esto se puede dar lo siguiente. Entonces, supongamos aquí, ¿cierto?, entonces puede concluir que f de phi de x
¿Por qué razón le pongo phi de x? En este caso estoy suponiendo aquí, o no es que suponiendo, estoy afirmando por condición, por cuanto u es igual a phi de x, ¿no es cierto? Va a ser la antiderivada, es la antiderivada, ¿cierto?, de f de phi de x por phi prima de x. ¿Cierto? Por si acaso, ¿esto qué significa aquí? Esto va a significar, en este caso, que el integral de f de phi de x por phi prima de x simplemente va a ser igual a f de phi de x más e. ¿No es cierto? Eso es lo que se tiene. ¿No es cierto? Se podría esbozar alguna demostración sobre esto para que ustedes se den cuenta. O sea, una demostración no tanto formal, pero se puede dar algo. ¿Cierto? Como hipótesis tenemos ¿qué? Como hipótesis tenemos lo siguiente nosotros, que f' de u es igual a f de u. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos nosotros que f de u mayúscula es la antiderivada de f minúscula. Por si acaso, a veces en lugar de antiderivada también se suele escribir como función primitiva. ¿De acuerdo? Que es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cierto? Entonces tenemos lo siguiente. Como f de u es la antiderivada de f de u, tenemos que f' de u es igual a f de u. ¿No es cierto? Por un lado. Por otro lado, ¿qué nosotros vemos? Esto también se lo podría poner de qué forma, por si acaso. Esto es equivalente a poner df de u a de u, que va a ser igual a f de u, ¿no es cierto? Es exactamente lo mismo. La derivada respecto a u es igual a f de u. Pero aquí es justamente donde nosotros tenemos que acordarnos algo de cálculo diferencial, justamente en el aspecto de la derivada con la regla de la cadena, que se lo llama, o también se llama la derivación de funciones compuestas o derivación de composición de funciones. ¿No es cierto? Entonces, nosotros tomamos lo siguiente aquí. Como u es igual a phi de x, ¿no es cierto? Entonces, yo podría encontrar la derivada de phi de x respecto a x. ¿A qué va a ser igual eso? La derivada de una composición de funciones, o puesto de otra forma, lo que normalmente se llama la regla de la cadena. ¿Esto va a ser igual a qué? Es igual a la derivada, que sería de f de u a de u, pero ¿con qué condición? Y aquí pongámosle la condición, donde u para nosotros sea igual a phi de x. Tenemos eso. ¿Qué más debe multiplicar aquí? ¿Multiplicado por qué era esto aquí? Por ¿qué nosotros tenemos? Por la función que es phi' de x, o por de u a de x, lo que normalmente se llama. ¿No es cierto? Es decir, esto va a ser igual a ¿qué? Sabemos nosotros, ¿no es cierto?, que de f a de u a ¿qué es igual? De f a de u es igual a f minúscula de u. Pero u es igual a phi de x. Es decir, que esto va a ser igual a ¿qué? A f de phi de x multiplicado a phi' de x. ¿No es cierto? Es decir, fíjese de dónde comenzamos, del inicio, y qué es lo que se está dando. Es decir, puesto en otras palabras, ¿qué resulta? Que esta función que tenemos, f mayúscula, que depende de u, en este caso de phi de x, va a ser justamente la antiderivada de esta función. ¿No es cierto? Esto significa, con esto se puede concluir, entonces de aquí podemos concluir que el integral de f de phi de x
multiplicado a phi' de x por dx, simplemente va a ser igual a que a f de phi de x más una constante c. ¿De acuerdo? O dicho de otra forma, pues phi de u, f de u. ¿Cierto? Con esto justamente queda demostrado este teorema que lo estamos planteando aquí. ¿Cierto? Esta es la demostración, no tanto formal, pero da un punto de vista general. A ver, una cuestión alternativa que se podría dar, ¿no es cierto? Una cuestión alternativa que se podría dar, porque aquí estamos concluyendo nosotros que f de phi de x por phi' de x por dx ha sido igual a f de phi de x más c. Eso es lo que estamos dando, ¿no es cierto? También se puede escribir de la siguiente forma. Es probable que se presenten integrales de la siguiente manera, ¿no es cierto? Que sea, por ejemplo, el integral simplemente de f de u por du, ¿no es cierto? F de u por du. En este caso, ¿cómo llegar aquí? Hacemos justamente la siguiente sustitución. Hacemos la sustitución de que u sea igual a phi de x, ¿no es cierto? Hacemos esta sustitución. Claro, la sustitución tiene que ser la adecuada. No puede ser sustitución cualquiera. ¿Por qué razón? Aquí es muy fácil ver. Si ustedes hacen la sustitución y el resultado de la sustitución, o con el resultado de la sustitución, llegamos a un integral más sencillo, obviamente vamos en buen camino. Caso contrario, si vemos nosotros que estamos llegando a un integral más complicado que el original, algo está mal. Lo mejor que pueden hacer es borrar esta sustitución y hacer de nuevo. Vemos justamente lo siguiente. Hacemos esto, ¿ves? ¿Cómo sustituir? Que sería el integral de f de phi de x, ¿no es cierto? Se supone aquí que este du a qué es igual, es justamente el diferencial de la función. ¿Cómo se calculaba el diferencial? Entonces aquí simplemente ponemos que du a qué va a ser igual. ¿A qué era igual el diferencial? Acordémonos nosotros del curso anterior. Esto pues simplemente es igual a qué? A la derivada por dx. No sé si me explico ahí. Es la derivada por dx. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a quedar? Sería phi' de x por dx. ¿Cierto? Si nos damos cuenta, fíjense aquí, ¿esto qué sería aquí? Como tengo f de u minúscula, tiene que ser la, ¿qué función? La antiderivada. La antiderivada va a ser f de u más c. O lo que es lo mismo, como yo sé que u es igual a phi de x, esto va a ser igual a ¿qué? A f de phi de x más c. Y ahí queda. ¿Sí? Para efectos de que uno quiera, puede resolver cualquier ejercicio. Para que se den cuenta, vamos a ilustrar aquí algunos ejercicios con ustedes, ¿no? Y vamos a ver cómo va trabajando, cómo va funcionando esto aquí.